Más Celsa y en un minuto, si querés, arranca Fuku. Yo me callo. Y Dale, 45. que Celsa nos dé la voz de aire y arrancamos. Bueno, entonces entre 10 y 15 cada uno, ¿estamos bien? Más o menos. Buenísimo. Bueno, perfecto entonces. Bueno, nada, bienvenidos a todos nuevamente. Este, a este espacio de alguna manera que hemos dado en llamar ¿Qué abogado querés ser? Con la intención de alguna manera, comentarles a los estudiantes cómo es, digamos, la cuestión de elegir una orientación. ¿Qué es eso de elegir una orientación? ¿De qué se trata o qué implica el ejercicio de la misma una vez que nos graduamos? Y también esto principalmente como el aspecto vocacional de la charla, que era lo que hablábamos antes con los oradores, que es más que nada lo que más dudas nos genera a los estudiantes, sobre todo si todavía no sabemos cuál es la orientación que queremos seguir. Particularmente uno se suma por lo general a la carrera persiguiendo los ideales de justicia y la defensa del prójimo. Y bueno, después lo que suele pasar es que, digamos, la lógica que tiene la misma facultad va llevando a que los profesores del establishment nos hagan pensar que la abogacía es un campo en el cual lucrar, y nosotros creemos que no tenemos que perder esos ideales iniciales con los que arrancamos con los que arrancamos y con los que elegimos nuestra carrera, incluso del secundario particularmente. Y por otro lado, bueno, nosotros justamente mantenemos este ideal de que el derecho es una herramienta de transformación de la realidad, ¿sí? Y nosotros elegimos como estudiantes comprometidos con digamos, con los más vulnerables y con nuestra patria de alguna manera, elegimos transformar la realidad en el sentido, hacia el sentido hacia el lado de la justicia social y la defensa de los grupos más vulnerables, que es de alguna manera lo que se va perdiendo, digamos, en esta lógica de cómo nos enseñan el derecho. Y de alguna manera también iniciamos este encuentro recogiendo un poco el guante que nos deja Alberto Fernández, el presidente, luego del último encuentro federal de estudiantes de Derecho, que fue el sábado, tratando un poco de buscar la manera de poner la abogacía de nuevo al servicio del pueblo y de las causas nobles, como dicen los compañeros por lo general. Esto desde un primer lugar, como un segundo punto también, queremos utilizar este espacio para ratificar nuestra lucha por los intereses de los estudiantes, que nosotros lo que buscamos, digamos, como militantes en la facultad, es que estos intereses sean defendidos por alguien adentro de la facultad, y que las prioridades de los estudiantes, del común de los estudiantes de a pie, lleguen y que sean las mismas prioridades de nuestros representantes institucionales, ¿no? Esto es algo que vemos que hace mucho tiempo es un problema en la facultad, y que nosotros llevamos con mucha responsabilidad desde nuestro lugar en el consejo directivo, ahí como representantes de la minoría estudiantil en el mismo, presentando proyectos que tienden a la defensa de nuestros intereses como parte de la comunidad académica, para que, por ejemplo, bueno, se puedan expedir, digo, trámites virtuales, no sea una condición estricta de regularidad tener la cámara prendida, por ejemplo, en la cursada, que se aplique correctamente, digamos,
que se aplique correctamente la formación de género relativa a la ley Micaela, la formación en derecho ambiental relativa a la ley Yolanda, también aprobada recientemente. Y por último, también como estudiantes comprometidos con la vida política de la facultad, tenemos que decir que tenemos una profunda preocupación, ¿sí?, por el deterioro de nuestros derechos a lo largo de estos 2 años de conducción de facto del centro de estudiantes por parte de la agrupación de la Viejo Derecho, hay que decir ahora, que bueno, como hace 2 años que digo que no tienen que rendir cuentas a sus electores, parecen haberse dormido ahí en los laureles. Así que nada, yo nada más que decir como presentación de esta parte, le paso la palabra a mi compañera Vane, que va a decir también unas palabras finales y a presentar a los oradores. Bueno, gracias, Fuku. Bueno, primeramente quería comentarles, ¿no?, que como estudiantes de la Facultad de Derecho buscamos construir una facultad desde lo que necesita y lo que quiere el estudiantado, es decir, una facultad distinta y con una voz crítica, formar una nueva mayoría. Sobre todo porque lo que vemos es que en el Poder Judicial tiene una relación enorme, casi automática, con lo que sucede en la Facultad de Derecho, por ser el lugar donde se forman los jueces y los juristas que el día de mañana ejercen. Y ahí quiero resaltar la importancia de que sean las voces de las mujeres las que se escuchen, sobre todo en los espacios académicos, y por eso celebramos tanto en este panel tener 3 de 4 oradoras que son mujeres, o sea, es un panel feminizado y nos encanta. Porque también creemos que desde espacios como este contribuimos a pensar la reforma judicial feminista, así como las grandes discusiones que se han dado desde el feminismo se forman desde espacios horizontales. Se construye entre las discusiones que se dan entre docentes, estudiantes y trabajadoras y trabajadores, y buscamos encontrar una forma nueva de ver y pensar la justicia. Por eso, en definitiva, es la facultad donde se construye el sentido común y es ese sentido el que después se va a reproducir en las agencias judiciales y en el futuro, por el cual el rol de los universitarios, docentes y trabajadoras es sumamente importante, porque son quienes instalan los debates y son los futuros operadores y operadoras de justicia. Con lo cual, si nosotros pensamos el derecho íntegramente feminista, que todas las materias estén abordadas desde la perspectiva de género, porque atraviesa todas las ramas del derecho y no es una cuestión aparte ni separada, no se termina en una ley Micaela o en materias aisladas, sino que hay que pensarlo como un todo y tiene que ser transversal a todas las materias y todos los ámbitos de la carrera. Bueno, le paso la palabra al compañero Agus. Gracias, Vane. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca presentar a una oradora que nos va a estar profundizando esta discusión que bien marcaron mis compañeros y compañeras Fuku y Vanessa en respecto a la orientación vocacional del abogado o abogada que se inclina hacia el derecho penal y bueno, todos los vericuetos que esta rama tiene, que son un montón de lugares para donde se puede salir y que bueno, hay que ver cómo se conjuga el derecho penal y el ejercicio de la abogacía con los planes de estudio de la facultad y con la capacidad de cada abogado y abogada de ejercitarlo respetando el ordenamiento internacional y los derechos humanos, teniendo en cuenta toda esta línea política que hay que profundizar y para ello le paso la palabra a Gabriela cuando quiera puede empezar a exponer. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En principio, agradecerles por la invitación y agradecer a todos quienes estén del otro lado, estudiantes
con X, vamos a tratar de hablar con lenguaje inclusivo lo más que se pueda, porque tengo una edad que todavía me resulta un poco complicado el esfuerzo por hacerlo, lo hago con convicción, así que bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Bueno, como dijo Agustín, y también precedieron la palabra los compañeros que hablaron previamente, el compañero y la compañera, mi nombre es Gabriela Busis, soy docente de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Particularmente doy clases en una materia obligatoria y una optativa del ciclo profesional orientado, o sea, estamos en la segunda parte de lo que sería la carrera de abogacía dentro del plan actual. Sin embargo, bueno, la invitación o la propuesta que hoy quería hacerles es, partiendo del título de la charla, qué tipo de abogado, abogade querés ser, tal vez venir a presentar algunas opciones que no son solo del mundo del derecho penal, sino diría del mundo universitario y del mundo jurídico en términos más generales. En principio, habiendo dicho esto, me gustaría contarles, porque muchas veces me da la sensación de que esto no se socializa dentro del espacio del estudiantado, que la universidad tiene tres patas fundamentales. La universidad pública, no solamente la Universidad de Buenos Aires, la universidad desde la reforma de 1918 tiene tres patas fundamentales que no solamente se integran dentro del espacio político de la universidad entre estudiantes, docentes y no docentes, sino que además tiene tres patas fundamentales que en alguna medida también nos abren la puerta a pensar qué tipo de abogado queremos ser. La primera es la enseñanza y el aprendizaje, la segunda es la investigación y la tercera es la extensión universitaria, que creo mucho tiene que ver con esto que también venían diciendo los compañeros previamente y que tiene que ver con devolver a la sociedad, hacer una devolución social de eso en lo que nos formamos, nos nutrimos en la universidad, en este caso en la Universidad de Buenos Aires, pero fundamentalmente en toda universidad pública, ¿no? Como una premisa fundamental. En este sentido, tal vez, y retomando lo que decía Vanessa, creo que lo primero, lo principal que tenemos que asumir como responsabilidad, les docentes, les estudiantes y toda la comunidad universitaria, es que la formación en derecho, la formación en la abogacía proyecta sobre instituciones públicas fundamentales de nuestra sociedad democrática, entre ellas la justicia. Por lo cual, por supuesto, que la invitación a pensar qué tipo de abogado queremos ser también tiene que ver con pensar en esas premisas que podemos decir nos deben guiar, al menos desde mi perspectiva, en la formación docente y estudiantil que va a proyectar sobre el rol de cualquiera de nosotros como operadores de la justicia. Y cuando hablo de operadores de la justicia, no hablo solamente de operadores jurídicos formales dentro del sistema de justicia, o sea, tener un cargo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público de la Defensa, en el Ministerio Público Fiscal o ejercer la abogacía, sino operadores de la justicia en tanto abogados para cumplir un rol social que, como dijeron precedentemente, en mi opinión, también tiene que ver no con la abogacía o el derecho desde una perspectiva garantizadora de un status quo, sino más bien de transformación social en pos del cumplimiento de los derechos humanos por y para los derechos humanos, que debe ser transversalizado con perspectiva de género y garantizando y reforzando la justicia social. Esto como una invitación general a pensar que el mundo del derecho es más que el derecho, digamos, las ramas del derecho que conocemos cuando entramos en la facultad, ¿no? ¿Qué pasa cuando ingresamos? Escuché que había varios ingresantes y demás. Nos dicen, bueno, este es el derecho, tenemos la pirámide de Kelsen, el mundo de lo público, el mundo de lo privado, y después pareciera que nuestra formación va transcurriendo para ser simplemente, o digo, no, es muy importante, el rol cumplen los abogados de la matrícula, los abogados, las abogadas de la matrícula, porque también son parte de estos operadores que pretenden o que pueden cambiar o transformar nuestra realidad, como lo podemos ver en todos los aspectos del derecho, pero fundamentalmente, y si ahí ya sí me voy para mi rama del derecho, si pensamos en el ámbito del derecho público, sabemos que hay, digamos, una responsabilidad que no solo va a atravesar
la vida personal o la vida de las personas que toquemos, sino que va a proyectar sobre lo que consideramos son las políticas públicas, el modelo de Estado y demás. Por supuesto que eso pasa en todas las ramas del derecho, pero vuelvo a decir, en ramas del mundo del derecho público y fundamentalmente en el ámbito del derecho penal, claramente cuando tocamos la vida de las personas, digo, no somos famosos por hacerlo de una manera bondadosa en el ámbito del derecho penal, sino más bien aparece el mundo del sistema penal, del derecho penal, cuando existen restricciones graves, ¿no? A todas esas cuestiones. Con lo cual, bueno, tal vez uno tiene la idea de que somos abogados grises y demás, y la realidad es que eso no es así, que desde distintas funciones del mundo de la justicia, del derecho, tenemos muchísimas opciones para pensar en esa transformación de la realidad desde y para, vuelvo a decir, los derechos humanos con una perspectiva transversal de género, que no es ni más ni menos que lo que nos impone nuestro modelo constitucional, nuestro modelo internacional de derechos humanos y también, digamos, como una aspiración ética, si se quiere, humanista, en la realización de cada uno de los individuos que integran nuestra sociedad, inclusiva, ¿no? Al servicio de la justicia social, al servicio de quienes más lo necesitan, sin despreciar a quienes no necesitan tanto, ¿no? Por supuesto, es para todos, inclusivo, ¿no? De las mayorías, de las minorías, con todos, para todos, etcétera. Bueno, dicho todo esto, lo que quiero decir es que el derecho efectivamente es un regulador social, el derecho penal es un drástico regulador social, como dije antes, de las modalidades más restrictivas, si se quiere, pero también puede ser el espacio de la crítica para esa transformación fundamental, ¿sí? Que nos brinda un montón de esferas en las que podemos trabajar. Digo, si pensamos qué abogados queremos ser y pensamos en el penalismo, lo primero que se me viene a la cabeza es algo que me decían a mí y que rechazo sistemáticamente desde ese momento y en adelante, y que tiene que ver con es un mundo de hombres. Ay, digo, perdón que me meta en el tema del feminismo, pero digo, esto proyecta realmente, bueno, perdón, nada, porque tampoco hay que pedir perdón sobre eso, es lo que creo, así que, bueno, primero, saquémonos los prejuicios de encima, ¿sí? El mundo del derecho penal, como otros mundos del derecho, son para todos, y es más, se refuerzan, se mejoran, se perfeccionan con las distintas miradas transversales que aportan las disidencias, el feminismo, les feminismos, porque son más de uno, digo, tampoco lo unificaría en un solo movimiento, sino los movimientos feministas, los movimientos de derechos humanos, y eso no solo proyecta sobre mejor teoría, si se quiere, en el mundo académico, o más y mejor y plural teoría, sino también que eso va a proyectar y derrama sobre esa transformación social, que es en definitiva lo que por lo menos yo quise ser cuando empecé a estudiar Derecho, o lo que quise hacer cuando empecé a estudiar Derecho y todavía mantengo como convicción, ¿no? Poder aportar ese granito de arena para la transformación social. En particular, en mi caso, yo soy operadora formal de la justicia, eso se los cuento por si después quieren hacerme alguna pregunta al respecto. Pero también me considero una docente militante del campo penal, del campo de la crítica del sistema penal, y me parece que eso está bueno también compartirlo, porque también vuelve a romper esa lógica de mundos en los que pareciera que muchas personas no podríamos ingresar. Espero que con las luchas feministas que trabajamos desde distintos ámbitos, desde la red de profesoras, con distintas compañeras, digo, acá está Nati y tantas otras compañeras, en las que, vuelvo, las críticas son hacia nosotras mismas permanentes, nos revisamos, nos revisionamos, nos transformamos, digo, y nos nutren permanentemente, también aparezcan esos espacios en los que esa invitación que estoy haciendo permita que otras personas quieran sentirse parte. Vuelvo sobre esto, las tres patas universitarias son la enseñanza, la educación, el aprendizaje, la investigación y la extensión, porque creo muchas veces, y eso se lo voy a dejar tal vez a otras compañeras también del panel, que la investigación no está completamente explotada, participada,
al núcleo de estudiantes que comienzan, podemos decir, la carrera universitaria de abogacía. Y es una pata fundamental, no solamente es una pata fundamental, digo, desde lo intelectual, sino de verdadera transformación social. O sea, cuanto más conocemos de nuestra realidad social, jurídica, cuanto más completa es la información que tengamos, por ejemplo, digo, en nuestro campo sobre el delito, más vamos a poder hacer respecto de la prevención del mismo, por ejemplo, ¿no? Cuanto más conozcamos cuáles son las desigualdades que nutren nuestra realidad en el sistema penal, por ejemplo, más tal vez podemos accionar sobre políticas públicas posteriores también. Y la pata de la extensión también, porque es la pata social de la universidad, ¿no? Una pata que tampoco debe ser descuidada y que también nos permite abordar el campo penal de la abogacía en términos generales con un compromiso social que se pueda transformar en algo evidente, digamos, no solamente desde el mundo de las ideas, proyectarlo con una extensión, con una ampliación que modifique sustancialmente el campo de la sociedad, haciéndola más justa, más igualitaria, etc. Bueno, muchas de las cosas son simplemente ideas, invitaciones, pero solo quiero decir, el derecho no es solamente lo que dicen las normas jurídicas son un campo posible de ser transformado, como las reglas de la sociedad, y la actuación, por lo menos desde la perspectiva crítica del derecho penal y la criminología, pero también desde otros campos de derechos, es esa invitación a pensar en una transformación real y posible. Así que, bueno, quedo a disposición, nuevamente les agradezco el espacio y fundamentalmente quedo a resultas de las preguntas o las inquietudes que puedan tener ustedes. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Entonces ahora le vamos a hacer la palabra a Adriana Micale, que es profesora del Departamento de Trabajo y Seguridad Social, investigadora, conferencista y una gran compañera. Así que bueno, Adriana, todo tuyo. Fíjate que tenés el mic desactivado. Perdón. Buenas tardes a todos, todas y todes. Yo no voy a hablar en inclusivo porque no, seguramente lo voy a hacer muy mal, pero voy a ser muy cuidadosa, no dejando a nadie fuera cuando exprese las ideas que quiero traer hoy a esta charla, que agradezco la convocatoria profundamente. La agradezco porque yo tomé sobre la base de qué abogado, abogada o abogade quiero ser, mi respuesta personal, sin lugar a dudas, discúlpenme un segundo, por favor. Perdón, dije que tenía un Zoom abierto, que no estaba participando y me piden que apague el micrófono, pero estaba apagado, no era yo. La verdad es que la convocatoria, el disparador de esta jornada, es un disparador que es absolutamente motivador, teniendo en cuenta en mi experiencia personal que yo quise ser abogada cuando tenía 5 años, siendo del interior, siendo hija de un biólogo, no tenía ninguna ascendencia ni ninguna influencia para querer seguir esta carrera, y me encontré escribiendo en un cuaderno de la escuela primaria que yo quería ser abogada para defender a los hombres y a las mujeres en nombre de la ley, que no sabría ni siquiera qué era el nombre de la ley en base a la cual yo quería defenderlo. Seguramente pensaba en el derecho como la disciplina, como tu disciplina, Gabriela, donde defender es para el inconsciente colectivo solo el derecho penal. Pero cuando uno abraza la carrera, cuando abraza la carrera del derecho y se encuentra en la carrera del derecho, entiende que verdaderamente esta es la carrera que para quienes tenemos verdadera empatía a partir de teniendo verdadera empatía
con las transformaciones sociales, verdadera empatía con el otro y la otra como concepto primordial de nuestra existencia. Sabemos y podemos ver que esta nuestra carrera es la carrera que nos permite transitar los caminos de todos y todas con el mayor compromiso y con la posibilidad de lograrlo. Yo vengo de una disciplina justamente que es una disciplina que es social por naturaleza. El derecho del trabajo nace como una disciplina social, en algunas facultades se lo llama derecho social justamente, nace para lograr la paz social cuando se crea la OIT en el año 1919, con lo cual nos interpela desde su nacimiento para lograr en los logros que tienen en cuenta la necesidad del otro, del otro, y de estar frente a la posibilidad de que esto pueda ocurrir. Y ni qué hablar de la seguridad social, donde la seguridad social nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, y como derecho ciudadano es el derecho ciudadano más importante y menos conocido por todas y todos. Con lo cual, lo que genera la posibilidad de transitar disciplinas que materializan justamente la verdadera transformación social, la verdadera posibilidad del logro y la realización de los derechos humanos fundamentales, tener instrumentos ciertos, verdaderos y reales para poder acompañar en esa transformación, yo creo que es para quienes abrazamos la carrera con verdadera vocación, la mayor dicha, que es tener la capacidad de poder reconocer esos instrumentos y a partir de esos instrumentos poder transferir una experiencia única para que todos y todas reconozcan cuáles son sus derechos y a partir de esto tratar de conseguirlos, tratar de hacerse titulares de derechos donde las mayorías de las personas, y no me equivoco en decirlo, la mayoría de las personas desconocen cuál es el lugar y cuál es el piso y nunca el techo que pueden llegar a tener en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, que como bien señaló Gabriela, en nuestro marco de posibilidades es inmenso a partir de la internacionalización de los derechos humanos, la incorporación a nuestro cuerpo normativo y a la supremacía constitucional y a los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos genera el comportamiento universal social de los países en la comunidad internacional, generando para esto nunca un techo, solo un piso, porque es infinita la gama de posibilidades que tenemos en el abrazo de estos derechos. Decía algo que tomé nota, que me pareció muy importante y sobre lo cual yo tengo opinión formada, que frente a la crisis que en nuestro ámbito tiene la justicia, el descrédito y la necesidad de fortalecer la institución que más nos acoge y de la cual más necesitamos para poder lograr esta transformación social a la que nosotros verdaderamente apostamos, no solo el tema de que la situación de que los jueces se formen en nuestras aulas no es lo más preocupante en el logro de la transformación. Yo creo que lo más preocupante en el logro de la transformación es que los jueces y juezas son además los profesores, profesoras, docentes y docentas que hoy forman a las nuevas generaciones de abogados, y esta debe ser la primera preocupación en la que nosotros debemos hacer eje para poder lograr una verdadera transformación de la justicia. Esto parece dicotómico, pero en realidad es así. Nosotros
necesitamos una nueva justicia que requiere de nuevos abogados y abogadas y abogades en el camino de la transformación, para lo cual tenemos que ser altamente cuidadosos, debemos estar sumamente atentos, y esta es una necesidad imperiosa, y es poder reconocer en nuestros docentes, en quienes somos docentes, quienes nos señalan el verdadero camino de la transformación social y de la transformación de la justicia. Miren, yo no tengo más que mirarlos así a todos, y creo que podría ser la madre de todos. Yo podría estar jubilada ya si quisiera, algo que por supuesto no haré, seguramente no haré, pero esto lo señalo porque, miren, yo fui ayudante de Werner Goldschmidt, o sea, yo cursé con Werner Goldschmidt, y mis primeros 10 años de docencia no los hice en el derecho del trabajo y la seguridad social, los hice en el derecho internacional privado, y me formé con el ius filósofo, que me enseñó y con quien yo brevé todo lo que pude aplicar en toda mi carrera, que es la teoría, lo que él dio a llamar la teoría trialista del derecho, donde la teoría trialista del derecho entiende y concibe que si el derecho no es justo, no es derecho. La diquelogía, como así la llamó Werner, a la incorporación de la justicia al concepto de derecho, nos impone la necesidad de entender que si una realidad social, si los hechos acompañados por el encuadre normativo, transformado a partir de la declaración de esos derechos, no es justo, no es derecho. Con lo cual, desde mi amada función docente, más allá de mi amada profesionalidad, porque verdaderamente yo me siento una elegida, porque de verdad vocacionalmente abracé esta carrera sin ningún tipo de influencia. Tengo 2 hijos abogados, una abogada y un abogado, y mi hijo menor es abogado, y la verdad estudió hoy, tuve una conversación con él, está en crisis porque siente que estudió por mandato, no impuesto, autoimpuesto, porque jamás yo les infringí el camino de estudiar derecho, pero la autoimposición de saber que tenía quizás ya el camino hecho y por qué no aprovecharlo, y hoy se da cuenta que no era el camino que quería elegir. Por eso traigo esta pena personal que me atraviesa, que es el hecho de que mi hijo no logre, no se abrace vocacionalmente a esta carrera. La realidad es que la vocación es un don, es algo que hay que agradecer, pero quien no lo tuvo inicialmente, pero sí está comprometido con lo que implica la verdadera transformación social, el compromiso de la distribución de la riqueza, la alegría por los beneficios de los otros, otras y otros, deban saber que están en la mejor carrera, en la carrera que nos da todos los instrumentos y todas las herramientas para poder lograrlo. Todos los instrumentos y todas las herramientas quiere decir que podemos hacer, que podemos transformar. Y lo último que quiero señalar, para lo cual también tomando algo, en este caso que también dijo Gabriela, la importancia de jerarquizar la investigación y la academia, porque la jerarquización de la academia puesta a disposición de la transformación es la verdadera jerarquización y la verdadera defensa de los derechos, porque cuando tenemos sustento, cuando tenemos respaldo en la eximia academia, es muy difícil que
nos puedan deconstruir, es muy difícil que nos puedan vencer. Podrá ocurrir temporalmente, pero va a llegar un momento donde esa lógica jurídica, esa estimativa filosófica necesaria para poder demostrar que esos hechos, que la situación que queremos transformar tiene acogida dentro del marco de la justicia, seguramente lo podremos lograr. Bueno, no quiero dejar de cerrar con la alegría que me da estar acá, con la alegría de poder colaborar como creo que con cada uno de mis alumnos que pasan por mis 3 cursos, incluso por el CUDUP, donde también asisto para dar clase y tomar exámenes, bueno, por supuesto ahora en el momento de la pandemia, ¿no? Sepamos que nuestra labor es tan gratificante como valiosa, no la abandonemos y logremos adeptos, logremos muchos y muchas que nos acompañen, y creo que espacios como este son fundamentales para que así sea. Muchas gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias, doctora Micale, por esa intervención tan extraordinaria. Nos deja muchísimo para pensar. Bueno, y quiero pasarle la palabra a la doctora Natalia de la Torre. Ella es abogada y docente del Departamento de Derecho Privado y especialista en Derecho de Familia, Infancias y Adolescencia. Ahí está. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, un placer poder estar acá compartiendo este espacio. Estoy un poquito mal de la garganta, les pido disculpas o las disculpas del caso. Aclaración a mi colega, mi madre no, digo, estoy bastante venida en años, así que no. Nada, un placer poder compartir este espacio. Perdóname que te interrumpa, pero te garantizo que podría seguramente, como madre joven tuya, 45 años tengo, no creo, bueno, no creo, bueno. Que debe ser mucho más joven de lo que está diciendo, me parece, pero no importa. Bueno, un placer, gracias Facundo, bueno, gracias a todos los chicos, chicas, chiques por invitarme y por dejarme, bueno, compartir un poco mi experiencia, porque la verdad que si la pregunta disparadora de este espacio es qué abogado, qué abogada, qué abogade uno quiere ser, la primera respuesta que tengo es que eso es una construcción individual y colectiva, digamos, una construcción que uno va realizando, que probablemente no sea una pregunta, un interrogante que resuelvan ni bien ingresen a la carrera, y les diría que probablemente tampoco sea un interrogante que lo tengan resuelto, o al menos así fue mi experiencia, incluso finalizando la carrera. Lo que sí les puedo yo transmitir es mi experiencia, que es singular, que es particular, que tiene que ver con un contexto, digamos, en donde yo crecí, donde yo me desarrollé, en donde estuvieron, digamos, mis intereses y demás. Y bueno, y si eso sirve de alguna manera para encender luces de un espacio que por ahí ustedes no visualizaban como posibilidad de ejercicio de la profesión, más que bienvenido. Bueno, en primer lugar, como les decía Vanessa, yo soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también soy profesora adjunta de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Doy clases, en el caso de la UBA, en el Departamento de Derecho Privado, en la materia Derecho de Familia y Sucesiones. Probablemente para quienes estén ingresando en la carrera no sea una materia que empuje a inscribirse, ¿sí?, como estudiante de abogacía, pero bueno, les voy a contar qué es lo que me sucedió a mí cuando cursé esa materia y por qué hoy estoy enseñando Derecho de Familia o de las familias y sucesiones. Primero, a diferencia de lo que nos compartía la colega, en mi caso yo nunca quise ser abogada.
yo ingresé a la carrera de Derecho tarde. ¿Por qué? Porque, digamos, mis intereses estaban por otro lado. Yo soy hija nacida en 1976, en una familia muy politizada, con mucha participación política. Mis padres se conocieron en la Facultad de Derecho, y mis intereses, la verdad, que estaban como bastante despegados de poder transitar como alumna los pasillos de la Facultad de Derecho. Estudié en la universidad, perdón, en un colegio público, y cuando finalicé el colegio secundario ingresé a la Universidad de Buenos Aires, pero a otra facultad, a la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué me pasó? Un poco lo que le está pasando a tu hijo. Estaba en pleno proceso de cursada y de rendir exámenes, y muy enganchada con la carrera al inicio de filosofía, particularmente, con la licenciatura de filosofía, y lo que me sucedió es que necesitaba territorio, que necesitaba bajada a la realidad, que necesitaba concretizar un montón de cosas que estaba viendo a lo largo de estos primeros años de la carrera de filosofía. Y entonces pedí la simultaneidad de carrera y me anoté en la carrera de abogacía. Y vuelvo a insistir, incluso cuando me anoté en la carrera de abogacía, nunca mi intención primigenia fue ser abogada. A mí me interesa muchísimo, ¿sí? Y eso sí me interesaba desde chica e incluso de adolescente, algo que probablemente a los alumnos, a las alumnas, a les alumnes, muchas veces les aburra o no les guste, que es, en términos tradicionales, hoy lo podríamos ayornar y nominarlo de otra manera, todo lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica de los institutos que uno va estudiando a lo largo de la carrera, ¿sí? No es casualidad que yo esté trabajando hoy en el ámbito del poder legislativo, es decir, el porqué de las leyes, el porqué de los límites. Los límites tienen que estar para regular, ¿sí?, las conductas sociales que uno va desarrollando en el ámbito de la sociedad. Pero la pregunta siempre que a mí me motivó en el desarrollo de mi profesión es: el límite tiene que estar. Ahora, ¿es razonable? ¿Hay arbitrariedad en ese límite? ¿Lo podemos correr un poquito más? ¿Podemos ampliar un poquito más ese margen que hoy nos marca la ley como límite no traspasable? Y bueno, y ahí, por ahí, digamos, ingresé a la carrera de abogacía. Cuando yo ingresé a la carrera de abogacía, probablemente si tenía que, como alumna de primer año de la carrera de abogacía, si tenía que pensar en una orientación a definir, probablemente hubiera en ese momento definido o hubiera ido más por filosofía del derecho, o incluso la posibilidad de pensar de ingresar en el área o en el ámbito del derecho constitucional, ¿no?, donde hay debates más ricos en términos teóricos y demás. ¿Qué me pasó? Bueno, en el medio, por supuesto, terminé la carrera de filosofía, me recibí, ahí me apuré y terminé la carrera de abogacía. Cuando estaba a la mitad de la carrera de abogacía, me encuentro con quien hoy es mi mejor amiga, la doctora Marisa Herrera, y para mí yo nunca me hubiera imaginado que iba a que me iba a dedicar al derecho de las familias. Y bueno, probablemente a ustedes, no sé, les pase con otros docentes, con otras docentes, con otros docentes. No fue la única docente en mi carrera, en mi trayectoria como alumna que me motivó. Puedo nombrar, por suerte, al menos 5 docentes, ¿sí? En otros casos no. Estando Gabriel acá, por ejemplo, cuando cursé Derecho Penal, tuve la oportunidad de tenerlo al doctor Alagia, ¿sí?, como adjunto, y él nos daba todas las clases, y me fascinó también. Al doctor Roberto Saba, con el que años después también tuve la oportunidad de trabajar. Bueno, y así, no los quiero aburrir mucho, hay en esa construcción, en ese recorrido, en ese trayecto como estudiantes, ¿sí?, probablemente se encuentren con aquellos o aquellos docentes que les despierten cierto interés. Mi recomendación, cuando sea así, no tengan vergüenza, no les dé timidez, pregunten la posibilidad de incorporarse a las cátedras como ayudantes, alumnos, alumnas o alumnes. No importa si cuando cursan se sacan un 6,
un 7, un 8, bueno, apruébenla, ¿no? Pues no van a pedir ser ayudantes de alumnos sin aprobarla, ¿no? Pero digo, no importa, olvídense, sáquense todos esos motes, ¿no? Que uno a veces lleva y entonces no se anima a preguntarle porque el profesor o la profesora, ¿cómo? Anímense, me parece que es una experiencia, por lo menos para mí fue muy fructífera. Yo hoy soy docente, una de las cosas que más me gusta hacer es enseñar, y por mucho tiempo fui ayudante de familia, de hecho creo que los últimos 3 años de la carrera fui ayudante alumna de la cátedra en la que hoy doy clases como docente. Por eso, vuelvo a insistir, no sabía qué abogada quería ser, de hecho, no tenía, ¿sí?, muchas ganas de ser abogada. Y cuando yo digo no tenía muchas ganas de ser abogada, es que ingresé a la carrera pensando que la abogacía era un lado del mostrador, otro lado del mostrador, y no había muchas más posibilidades que eso. Eso era ser abogada. O trabajaba en la justicia o me dedicaba a litigar. Y a mí la verdad que ninguna de las dos cosas me gusta. Litigo ahora, pero no les voy a decir que es lo que más me gusta hacer de todo lo que hago. Y fue en el transcurrir de la carrera en donde descubrí que como abogada, ¿sí?, podría participar de proyectos de investigación. Y hace 10 años, ¿sí?, que me dedico a investigar distintas temáticas, que tienen que ver, bueno, por supuesto, con el objeto que a mí me interesa estudiar, ¿sí?, con las familias, con las infancias, con género, con diversidad, etcétera. Posibilidades hay como alumnos, alumnas y alumnes de sumarse a proyectos de investigación. Y eso a veces no se difunde todo lo que hay que difundir en el ámbito de la Facultad de Derecho. Busquen solo la web de la facultad y ahí van a encontrar, ¿sí?, un montón de posibilidades de inserción como primera experiencia, porque probablemente, digo, no todo el mundo le guste hacer investigación, pero difícilmente uno sepa si le gusta o no le gusta si incursiona. Entonces, nosotros, por ejemplo, más allá de dar el curso de CPC de Derecho de Familia y Sucesiones, tenemos cursos de CPO. Y tenemos cursos de CPO orientados a la investigación. En este caso, segundo cuatrimestre del 2021, segundo bimestre, vamos a dar un curso de CPO orientado a la investigación que tiene que ver con una temática en particular que hace a una cuestión dentro del ámbito de familias, que son las técnicas de reproducción humana asistida. Digo, estas son oportunidades para sumarse a la investigación. Después tienen programas de adscriptos como alumnos. Ustedes se adscriben a un proyecto de investigación en el marco de los proyectos UBACIT o de los proyectos de CIT, y después pueden peticionar que se les reconozcan 2 puntos, si no recuerdo mal, del CPO que estén cursando por haber sido adscriptos a un proyecto de investigación. Y, digamos, y si uno después se involucra y se va dando cuenta que por ahí puede haber una beta de desarrollo, a los proyectos de CIT le siguen los del UBACIT, a los del UBACIT le siguen proyectos institucionales, a los proyectos institucionales la posibilidad de conocer docentes de otros países, Chile, Bolivia, digo, docentes con los que fuimos intercambiando pareceres, saberes y demás, y hasta la posibilidad de hacer proyectos de investigación. Hoy somos parte de un proyecto de investigación con la Universidad Autónoma de Madrid. Investigación, enseñanza, ¿sí?, algo que también es ser abogado, abogada o abogade. Y yo soy, además, y me considero y me autopercibo, ¿sí?, en términos actuales, me autopercibo como una abogada feminista con una convicción muy fuerte por las micromilitancias. Y creo que la enseñanza es la micromilitancia más importante que yo particularmente, digamos, tomo y ejerzo en mi vida profesional. Respecto digamos, a otros ámbitos, les nombré la investigación, les nombré la enseñanza, ¿sí?, enseñanza también a nivel de posgrados, enseñanza a nivel de posgrados y con una visión también que compartimos con muchas de las integrantes de nuestra cátedra federal.
digamos, el derecho no se debate, no se discute exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a lo sumo en los 24 partidos de la provincia de Buenos Aires. Al derecho se lo hace, se lo mastica, se lo reforma, se lo piensa, yendo a Tres Arroyos, yendo a Salta, yendo a Tierra del Fuego, yendo a Río Gallegos, y eso, digamos, lo hemos aprendido mucho en un proceso que por suerte tuvimos la posibilidad de participar, que fue el proceso de la reforma y el debate, ¿no? De la reforma y unificación de los códigos civil y comercial. Otra posibilidad de trabajo que yo no asociaba con pensarme como abogada tiene que ver, sí, con la incursión en el ámbito del poder legislativo. Y aquí tuve enormes gratificaciones. Por ejemplo, proponer, ¿sí? Hoy yo trabajo con la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, ¿sí? La secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos, de la Cámara de Diputados de la Nación. Antes de trabajar con Cristina, trabajé con la que hoy es la vicegobernadora del Chaco, Analía Rach Quiroga, y por ejemplo, ¿sí? En el marco de esa asesoría legislativa con Ana y con Marisa, nos dimos el gustazo y el placer de pensar la ley Micaela, y hoy es una realidad. Mal, bien, como decía Vanessa, que comparto plenamente, ojo con interpretar, con pensar que esto de la incorporación de la perspectiva de género y la obligatoriedad de capacitarnos en género de violencia de género y de aplicar la ley Micaela es llevarnos un certificado y colgarlo en el cuadrito y se acabó, esa no es la idea de la ley. Hay que trabajar en esta incorporación con una mirada constante y sonante y con monitoreo y con una ida y vuelta de a ver de qué manera incorporé y a ver de qué manera esa incorporación por ahí le falta un poquito y hay que revisarla, etcétera, etcétera. Tuvimos la oportunidad de ser partícipes de ese debate, de ser partícipes del debate de la interrupción voluntaria del embarazo, de ser partícipes también, no solamente dentro del ámbito aquí del Poder Legislativo, sino de intercambiar y formar parte del diálogo, del debate con organizaciones de la sociedad civil, más muy particularmente, por ejemplo, con la organización LGBTIQ+, 100% y diversidad y derecho, o en su momento, cuando se sacó la ley de acceso integral a las técnicas allá por el 2013, con organizaciones de pacientes, y todo eso es ser abogada también. Y era algo que yo cuando ingresé a la carrera de Derecho, o a la Facultad de Derecho de la UBA, la verdad que no lo tenía como linkeado o como posibilidad de desarrollo profesional, producto de haber pasado por la facultad, por los pasillos de nuestra universidad. Lo que les quiero decir con esto es amplísimo el campo de actuación, ¿sí? Y bueno, y eso es una construcción que cada uno hace de manera diversa. Así que bueno, dejo acá porque no les quiero robar más tiempo a mi compañero, y de nuevo, lo mismo que las chicas, abierta a cualquier intercambio, duda, consulta, pregunta, lo que quieran. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, perfecto. Muy buenas las intervenciones. Me toca a mí presentar, en este caso, a Santiago Pérez Teruel, que es el titular de la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, también abogado administrativista y docente de nuestra casa de estudios. Así que, Santiago, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es muy difícil poder agregar algo después de escuchar a Gabriela, a Adriana y a Natalia, a quien en los últimos meses he leído mucho. Antes de empezar con una pregunta, les cuento que lo que a veces creemos que la investigación o que la extensión universitaria no tiene un impacto inmediato en la formulación de políticas públicas, yo les puedo contar mi experiencia principal reciente, que es que muchos temas centrales sobre los cuales tenemos que opinar, lo hacemos leyendo no a los clásicos doctrinarios, sino a la nueva doctrina nacional, me animo a decir, nacional y popular del derecho, donde seguramente se inscribe en Gabriela y Adriana, quien no tuve aún el placer de leerlas, pero seguramente está Natalia y el equipo de Marisa Herrera. Les agradezco a los compañeros y a las compañeras la invitación.
siempre es un gusto volver a donde uno fue feliz, a casa, y hablarle a aquellos que están atravesando un momento de seguramente mucho desconcierto, de muchas dudas, de creer que es cierto esto, que el sujeto no tiene perspectiva histórica, entonces uno no sabe hacia dónde va, muchas veces no sabe si es el camino correcto, si son las materias del CPO que uno tiene que elegir, si es la orientación en Derecho Internacional Público, en Administrativo, en Penal, o todas juntas, o ninguna. Y cuando leía la consigna, me preguntaba, digamos, cómo podía transmitirles a ustedes qué posibilidades de abogado existían, y me pareció, sobre todo después de escuchar la presentación de Vanessa, contarles qué tipo de abogado soy y anticiparles que eso fue el producto de un esfuerzo colectivo, de una sociedad que banca la universidad pública, de un proyecto político que permitió que yo pudiera estudiar en la universidad pública, formarme en estudios de posgrado en entidades públicas o en la universidad pública. Entonces, lo primero que les quiero contar es que soy un trabajador estatal que además es abogado, y que por ser trabajador tuve la oportunidad de estudiar Derecho, y en el transcurso de la carrera, más o menos promediando la mitad, también tuve una crisis vocacional profunda, porque lo que me había acercado al derecho, de alguna manera, era la vocación de transformar la realidad, y advertí que la educación decimonónica, repetitiva, la remisión permanente a los códigos, no me abría ese camino. No me abría ese camino que yo creía que necesitaba otro tipo de formación. Y lo que me pasó después de unos meses de tener muchas dudas es decidir, en ese momento era delegado gremial de una organización sindical, que lo mejor que podía hacer era estudiar la orientación en Derecho Público y puntualmente la orientación en Derecho Administrativo, porque entendía que si conocíamos nuestro grupo de trabajo en ese momento de militancia, las normas que regulaban la relación entre el Estado y las personas, ya sea como agentes trabajadores y trabajadoras, como usuarios y consumidores, como concesionarios de un servicio público, iba a poder hacer mis planteos con mayor eficacia, con mayor eficiencia, e incluso en algún momento iba a poder plantear reformas. Eso me pasó a los 22, 23 años, y como dijo Natalia, en un momento me recibí de abogado. Me di cuenta que había juntado los puntos del CPO, y ahí me pregunté qué hacer con eso. Por suerte, era un trabajador del Estado, y lo que decidí fue seguir formándome. Y lo que les quiero contar ahora es qué es lo que hace un abogado del Estado. Que ustedes saben que muchos, Natalia lo contó muy bien, pero muchos tenemos determinadas ideas sobre cómo trabaja un abogado. Y es cierto que la educación formal, al menos cuando yo cursaba en la Universidad de Buenos Aires, nos enseñaba que o se litigaba o se juzgaba. En el medio había una suerte de laguna con cocodrilos, ¿sí? O litigás o resolvés. Y lo que advertí es que el Estado tiene un espacio enorme para el trabajo de las abogadas, de los abogados y de los abogados. Y fundamentalmente el rol que tenemos los que tenemos la suerte de trabajar en esta función es poder ejercer la compasión, por supuesto, pero hay diferentes funciones. Y si les parece, en 2 o 3 minutos les cuento cuáles son las diferentes funciones que tiene un abogado en los aparatos estatales, ya sea en el aparato estatal nacional, en los municipales y en el provincial, que es el que actualmente estoy conduciendo, uno de los organismos jurídicos de la provincia de Buenos Aires. Los abogados en el Estado pueden tener un doble rol. El abogado que asesora, o sea, que integra el servicio jurídico de asesoramiento permanente, o el abogado que litiga en defensa de los procesos judiciales donde el Estado es demandado mayoritariamente o actor en la menor medida. Esas dos actividades se dan siempre en el marco del servicio jurídico permanente de la organización donde estén.
en algunas organizaciones provinciales, como la provincia de Buenos Aires, están escindidas esas actividades. Ahora bien, el abogado también va a poder, no integrando un servicio jurídico, asesorar a un funcionario respecto de la juridicidad de la medida de gestión o de gobierno que propone. Y acá voy con el punto central, que es qué hacemos los abogados y abogadas del Estado que trabajamos en los servicios jurídicos permanentes cuando decimos que dictaminamos. Lo que hacemos es analizar la juridicidad de todas las medidas y de todas las iniciativas que tiene la conducción institucional y burocrática del Estado. Es decir, cada decisión, por chiquitita que sea, que tome un ministro, un subsecretario, un director nacional, general, provincial, siempre va a ser analizada en cuanto a su juridicidad por el servicio jurídico permanente o por una abogada o abogado trabajador del Estado. Y esa tarea, que parece una tarea gris, opaca, alejada del proceso de definición de las políticas públicas, después de casi 20 años de hacer este trabajo, les confieso que, si bien no es el Ital Park, yo digo el Ital Park y no lo debe conocer nadie, y digo el Parque de la Ciudad y tampoco, pero no es una montaña rusa de emociones, pero si ustedes tienen vocación por lo público, y acá retomo lo que dijo Gabriela y lo que sostenía Adriana respecto de la importancia del rol del Estado, ya sea como productor, pero como distribuidor de la riqueza y como regulador del conflicto social. El abogado que dictamina es el que pone por escrito si esa medida que se está pensando está causada, si esa medida tiene un objeto que es legal, si esa medida está suficientemente motivada, o qué es lo que le falta y que debe ajustarse para que esa medida entre dentro del marco de juridicidad. Los que estudiamos este tema y nos apasiona, nos autodenominamos abogados administrativistas. Y nuestro objeto de estudio es la relación entre el Estado y las personas humanas o las personas jurídicas, cuando hay alguna relación jurídica que supone que puedan o que no puedan hacer algo. Por supuesto que también este campo tiene vinculaciones con el derecho penal, con el derecho laboral, con el derecho civil, pero fundamentalmente el campo de estudio de un administrativista son las regulaciones entre el Estado y lo que llamaba Marienhof, que por ahí lo escucharon nombrar, y los administrados, que suena como muy vetusto. Ahora bien, en ese estudio tenemos que resolver la tensión entre el interés público que encarna el Estado y que encarna todo aparato estatal y los intereses individuales y particulares. Entonces, el trabajo de análisis de juridicidad es no solo un análisis formal, sino analizar cómo se resuelve esa tensión. Aquellos que empezamos a abrazar la teoría crítica del derecho, nos escandalizamos cuando la interpretación de la norma es exclusivamente literal. Y coincidiendo con lo que nos contaba Natalia, es interesante ver cómo la interpretación de la norma no es solo una operación lógica, sino que es una operación también volitiva. Y ahí está la necesidad de formarse permanentemente en la rama que ustedes elijan. Van a ser mejores abogados penalistas y abogadas laboralistas, administrativistas, especialistas en familia, en género, en diversidades, si se capacitan permanentemente, si se capacitan leyendo libros de derecho y si se capacitan leyendo libros de ficción. Si no pierden el contacto con la sociedad que nos rodea. Ustedes saben, y con esto no quiero aburrirlos y voy cerrando, que una de las visiones erradas que tenemos cuando estamos estudiando los primeros años, o al menos yo tenía, era que la ley podía establecer un nuevo status quo social y que las leyes eran de alguna manera establecimientos de nuevos marcos normativos y que esto lo decidían
que una vez que se decidía y que lo votaban nuestros representantes y que el Poder Ejecutivo correspondiente lo promulgaba, había nacido un derecho. Bueno, la militancia, el recorrido por la universidad pública, por los posgrados en la universidad pública y en mi caso en la Procuración del Tesoro de la Nación, me alertaron que la visión estaba equivocada. Siempre en forma previa a la concesión o el reconocimiento de un derecho, hay una profunda disputa y lucha social que la antecede. Y esta formalización del derecho no es otra cosa que la consecuencia de años y de años de luchas de muchas veces iniciadas por minorías muy chiquititas, con mucha convicción, y que por lo general y casi seguramente la pasan muy mal cuando empiezan a reclamar que una situación de injusticia se transforme en una situación de justicia. Con esto les quiero decir que los abogados, las abogadas y les abogadas del Estado también tenemos que formarnos permanentemente y también necesitamos, y esto lo digo como espíritu de cuerpo y ya, digamos, en el rol que hoy ocupo, que las nuevas abogadas, los nuevos abogados, las nuevas abogadas que tienen pasión por el derecho público, se integren a los cuadros del Estado. Hay algo que quizás suene trillado, pero las organizaciones se cambian y este cambio se consolida y se sostiene en el tiempo si se hace desde adentro y si se hace con una profunda convicción democrática. Por eso a mí yo tenía preparadas otras cosas que iba a decir y había anotado otros apuntes, pero cuando la escuchaba Vanessa, que hacía referencia exactamente al carácter de trabajador, digamos, y después escuchando a Gabriela, a Adriana y a Natalia, me di cuenta de que en realidad muchas veces uno cuando se abstrae, cuando escribe qué va a decir y piensa en el auditorio, bueno, en realidad me pareció más prudente contarles cuál había sido mi proceso, decirles que soy un hijo de la educación pública, de la educación universitaria pública, que hoy, por un fuerte compromiso y por decisión del gobernador, estoy encabezando la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero nunca olvidándonos de que los cargos y las responsabilidades políticas son coyunturales. Los trabajadores del Estado somos inquilinos en los cargos de conducción. Lo que no tenemos que perder nunca es el contacto con el origen, con la educación permanente y con esta voluntad que entiendo comparten los compañeros y las compañeras del panel de seguir trabajando incansablemente, a veces al paso de la más lenta, para construir un país más justo, un país más libre, un país más soberano y un país donde en ningún momento nos dejen de doler las injusticias. Así que bueno, mi mensaje para todos y todas ustedes es que si están dudando, si abandonan, si siguen, sigan, recíbanse y después la vida los va a ubicar en alguna especialización donde seguramente van a poder hacer su aporte a una patria que les necesita mucho. Bueno, muchas gracias, Santi. Qué lindo cierre. Siempre es lindo el cierre si están las banderas. Vamos a ir cerrando, así no se hace tan largo, pero me gustaría saber si ahí la hemos visto atenta a toda la charla María Agustina Corbalán, si quiere hacer algún comentario, reflexión sobre la charla. No, la verdad que, más que nada que muchas gracias a todos y a todas. Tipo, me vino muy bien porque pues yo recién estaría empezando la carrera el año que viene y escuchar tantas experiencias, tantos abogados y abogadas que están ejerciendo, tipo dije, es lo mío, es para lo que quiero. También tranquilizarme un poco porque es una construcción, como solía decir Natalia, ya sea individual o colectiva o ambas, pero nada, desde el lado jurídico empezar a aportar mi granito de arena hacia una patria más justa, que me parece que es fundamental el ámbito jurídico en esa construcción. Pero bueno, estoy muy agradecida y me aclararon un montón de dudas. Gracias. La vamos a tener que afiliar entonces. Ya estoy. Melisa o Agostina también, que las veo ahí, estudiantas. Agostina Carla Hernández o Melisa Alfonso. ¿Algún comentario que quieran hacerle al panel?
una hermosa charla. Muy bien. Gaby Usis, que le quedó más cortito el discurso. ¿Querés hacer algún comentario más? Si no, vamos a ir al cierre. No, bueno, yo tal vez no conté tanto mi experiencia, por eso queda un poco a resultas de eso, pero sí me parece que tal vez algo que hay que, digamos, que hay que reforzar es que, como dijeron los compañeros después, hay muchos espacios de actuación en el mundo del derecho, en el mundo de la abogacía. El camino se construye, y eso me parece que es importante. En la construcción siempre hay gente que va a acompañar, por eso no creo que, digamos, por lo que decía recién María Agustina, no existe la construcción individual de nada, no existe la construcción individual del conocimiento, no existe la construcción individual de la patria matria, no existe la construcción individual de la justicia social, no existe la construcción individual en ningún aspecto. Sepan pedir también, ¿no? Esto, digamos, a los estudiantes, tal vez incluso yo como estudiante no lo sabía hacer, sepan pedir, sepan preguntar, sean irreverentes. Hay algo que yo siempre digo en mis clases y lo digo en muchos aspectos de la vida, es prefiero que pidan perdón y no permiso. Pidan perdón y no permiso, o sea, con respeto, por supuesto, por el otro, pero pregunten, acérquense, consulten, exploren. Tienen un montón de caminos que nosotros no teníamos cuando empezamos la facultad, páginas de internet, un montón de redes donde hay foros participativos, donde se pueden preguntar, consulten por las materias, si ya tienen una idea, digamos, de qué es lo que quieren hacer, o no tienen idea, pero tienen un preconcepto, consulten a los compañeros, a los compañeros, porque de verdad que, o sea, también la trayectoria y el tránsito por la universidad, que además es pública y que defendemos, por supuesto, es también colectivo. Así que, y no tengan miedo de aportar, porque también es eso, el lugar del estudiante en la universidad es fundamental, del estudiante, la estudianta, el estudiante es fundamental, tienen no solo una participación política fundamental, sino también una participación y un control, que ya diría casi es un control de público en el sistema educativo, que es el visado, la opinión, respecto también de nosotros, los docentes, y es fundamental porque nos hacen ser mejores docentes también a nosotros. Y probablemente busquemos intereses también en nuestras investigaciones más interesantes con sus aportes. Así que, nada, creo que lo mejor que podemos hacer es invitarles a ser parte de esto con las distintas inquietudes. Y también eso, no esperen tener todo resuelto el primer día, porque ninguno de nosotros nunca jamás lo tuvo resuelto el primer día, y diría que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando sobre si ese es el camino que queremos seguir. Aunque nos vean y digan, están realizados, no, todos los días nos volvemos a preguntar sobre si estamos haciendo bien lo que estamos haciendo, si es el lugar que queremos, si es lo que nos gusta. Yo entiendo que la universidad es un espacio de militancia en el que yo siento que milito desde la educación, como dijo Nati, digamos, lo enseñamos también en nuestras clases, nos consideramos criminólogos y penalistas cautelares, así lo llamamos nosotros, pero no es ni más ni menos que eso. Bueno, estar a disposición fundamentalmente. Quien tenga alguna duda o un interés, bueno, aquí estamos. Donde hay una necesidad, hay un derecho y un abogado. Bueno, nada, eso. Muy bien, bueno, gracias. Vamos, entonces cerramos, Agus. Yo solo quiero agradecer al panel y a los presentes. ¿Sabes que me hace eco? Creo que sos vos, Agus. Ahora sí. Sí, era tu eco, agradezco al panel. Sé que ahí Marisa, la compañera Marisa, estuvo siguiéndonos por Instagram. A quienes son estudiantes y no militantes y están presentes, les invito a seguirnos por las redes sociales de la Cámpora Derecho para futuras actividades, y celebro este encuentro porque me parece que ha derribado todos los dogmas que nos enseñan que son ahí inmutables, axiomas inmutables, sobre los que se va montando toda una construcción jurídica. Bueno, estamos cambiando las cosas bien de raíz, y hacemos también charlas para quienes no son militantes, ¿no?, de la Cámpora Derecho y están acá presentes, actividades de desarrollo de las destrezas prácticas profesionales. Así que tenemos ahí una variedad bien interesante
entre charlas teóricas y charlas prácticas van a encontrar el menú en Instagram, así que síganos porque está muy completo. Bueno, no sé, Agus, si querés hacer un cierre, Agus Forsi, y nos pasamos. Bien, agregar un poquito lo que vos dijiste, que, bueno, primero agradecer a todas y a todos por la participación, a ustedes también, bueno, al panel, a los chicos y chicas que se sumaron a la actividad, y bueno, a invitarles a que sigan las actividades que realizamos porque las hacemos a pulmón y con las ganas de que la facultad cambie y se parezca un poco más a lo que queremos, digamos, tanto a nivel nacional como bueno, en nuestro espacio que es la facultad, y militarlo día a día implica hacer estas actividades que llevan un montón de esfuerzo. También, de nuevo, agradezco a los panelistas y panelistas por venir. Así que estas actividades en las que podemos participar son clave y, bueno, además de que se disfrutan mucho, construyen cotidianamente un sentido distinto del derecho. Y mismo como estudiante, le hablo también a los estudiantes, que es distinto estudiar un manual sin tener la perspectiva de la militancia que teniendo la perspectiva de la militancia y teniendo estas charlas entre leída y leída. La verdad, a mí me cambió mucho mi experiencia personal y, bueno, les recomiendo que lo implementen también para quienes no militan. Espectacular. Bueno, miércoles 20 horas, reunión general entonces, o nos escriben por Instagram para quien quiera. Gracias a todas y a todos y a todos. Genial.